Libro de Ezequiel, el capítulo 1. Ya tienen, todos tienen, compraron en las Biblias. Ezequiel, capítulo 1. Vamos a leer pues solamente un versículo, dos versículos. Uno, el 10, porque ese es donde nos vamos a centrar un poquito. Y ya todos encontramos. Ezequiel, permitamos un momento que todos hayan encontrado. Ezequiel es de los profetas, pues no creo que ellos se sientan cómodos diciendo eso, pero de los profetas mayores. Está antes de Daniel, está después de Lamentaciones. Amén. Antes de Daniel, después de Lamentaciones. Sí, capítulo 1, versículo 10. Todos juntos, dice así: y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro caras de águila. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, entonces, hace 8 días cerramos, digámoslo de forma literalmente, la predicación o la exposición de la palabra con respecto al Señor Jesús como Rey. Ahí vamos, ¿cierto? Y hace 8 días cerramos la parte de la ciudad o el reinado de Él. Pero seguimos en el libro de Mateo. Resulta que Ezequiel aquí nos muestra simbológicamente, dice que a una persona, un personaje que tenía alas, pies, que parecía un hombre, pero que estaba con 4 caras. Uno era la cara de león, cara de humano, de hombre, cara de buey y cara de águila. Entonces, de ahí partimos porque siempre uno dice, bueno, ¿y por qué hay 4 evangelios? ¿Por qué no hay 5 evangelios? ¿Por qué no hay 3 evangelios? Y resulta que los evangelios están formados o están hechos justamente 4, haciendo referencia a todas las profecías, incluida esta. Inclusive en el Apocalipsis también volvemos a ver esta referencia del hombre, águila, buey y león. Entonces cada evangelio tiene una labor en particular. Como estamos en el evangelio de Mateo, solo vamos a hablar de Mateo. Entonces Mateo representa al Señor Jesús como lo que hemos hablado. No me hacen quedar mal. Bien, hermana Vicky. Arriba Santa Lucía. Como Rey. Entonces, el Evangelio de Mateo me presenta al Señor Jesús como Rey. Al ser el Rey, conlleva un poco de cosas. Como ser hijo de David, como tener o representarse con el color púrpura, que es el color de la realeza, que estaba entre los 4 colores que hacían el templo del Señor, el templo de Israel. Cómo representarse como hijo de David, como le hemos dicho, y también nos habla de lo que él dijo. Por eso el Evangelio de Mateo es uno de los únicos evangelios que presentan el sermón del monte, porque él dijo, y todo el Evangelio de Mateo es él dijo, y se levantó, puso de pie, y dijo, y todo es dijo, porque el centro principal de Mateo es lo que él dijo, y entre estas cosas también representa al león. Justamente por eso iniciamos leyendo en Génesis la profecía que hizo Jacob a cada uno de sus hijos, Génesis 49, del 8 al 12. Y él nos habla de Judá en particular. Vamos a buscarlo, Génesis 49, del 8 al 12. Empezamos leyendo ese capítulo. Entonces, ¿lo encontramos? Dice Judá, Génesis 49. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre sí quedarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pieles, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Dejémoslo hasta ahí. Entonces,
el señor, Judá, perdón, me dice que Jacob, al empezar a bendecir a sus hijos, le da la bendición a Judá diciendo de que el cachorro de león es. Y que de él, dice justamente ahí, no será quitado el cetro de Judá. Hay una versión que dice, nunca será quitado el cetro de Judá. O sea, siempre habrá un rey que va a ser de Judá. O su reinado será para la eternidad, viéndolo de las dos maneras. Entonces, ¿por qué Judá? ¿Por qué Judá? Perdón. ¿Por qué Judá? Porque es que si vemos en las costumbres judías, Judá no es el primogénito, es el cuarto hijo. O sea que hay 3 por delante de él que merecían la bendición de la primogenitura. Y esto nos lleva a darnos cuenta de que el Señor no busca personas perfectas, sino personas que tengan la capacidad de que a pesar de sus errores, se humillen ante Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó con los 2 primeros. Si nos damos cuenta, Rubén fue quitado de la primogenitura porque según Génesis, si lo vemos en Génesis 35, ahí en el 22, él se acostó con la concubina del padre. Y eso es algo indebido. Es como si él se hubiera acostado con la mujer del papá. Aunque no hubiera sido su mamá, al estar con ella, estaba cometiendo un delito. Y ahí antes de lo que acabamos de leer del 49, él le dice, lo maldijo de cierta manera, porque le dice como, o sea, no es digno de mi confianza. Pero luego seguía Simón y Leví. ¿Y qué hicieron Simón y Leví? Todo el Génesis 34, justamente en esos 2 capítulos. ¿Qué pasa? Me toca gritar cuando pasan así. Justo en esos 2 capítulos vemos justamente los errores de los 3 primeros hijos de Jacob. En el 34:22, como les dije, dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel, o sea, Jacob. El error y el pecado de Rubén. Y ahí nunca me cuentan o nunca me muestran que Rubén se haya arrepentido de ese pecado. O sea, me da a entender de que él cometió ese error y le dio igual. Ni siquiera en ningún tiempo muestran que él se haya acercado a su padre o haya mirado la forma de restituir o de corresponder ese error. Tanto así que cuando Israel está a punto de morir, ni siquiera lo bendice. Vamos a leer allá Génesis 35, que es lo que 49, perdón, que es lo que estamos leyendo. Y cuando él empieza a nombrarlos, en el 3 le dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principal de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Después de haberlo lavado le dice, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Es decir, él sabiendo de que era hijo de Israel, quiso tomar como la posesión, quiso tomar el poder del padre y abusó de eso. Y justamente sigue con Simón y Leví. Simón y Leví son hermanos y los trata como de muy violentos. Dice, armas de iniquidad son armas. En su consejo, en sus conversaciones, en su charla, no quiero estar. Dice, no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y nos dice, bueno, ¿qué hizo Simón y Leví para que pues esta profecía fuera tan dura? Entonces en Génesis 34 nos muestran qué fue lo que hicieron. Resulta y acontece de que Israel también tuvo una hija que se llamó Dina. Y cierto rey de cierto lugar tenía un hijo que era muy sobresaliente en su lugar, en su pueblo, y este se enamoró de Dina, y en vez de ir a pedirle la mano, fue y abusó de ella. Los hermanos de ella pues se enojaron, pero este personaje realmente se enamoró de esta mujer. O sea, no la quería como por el rato, sino que realmente quería casarse con ella. Entonces, ¿qué hizo? Fue y se presentó ante ellos y les dijo, quiero casarme con su hermana, con su hija.
quiero hacer las cosas bien, quiero formalizarlos. Y en el 13 dice de que todos los hijos de Jacob engañaron a Siquem y a Hamor, diciéndole que tenían que circuncidarse para que hicieran parte del pueblo y aceptarlos. Ellos lo hicieron por maldad, pero todos lo hicieron, pero fue una maldad como de sufran, pero ya. Pero Simón y Leví, dice la Biblia, ellos dos solitos, el tercer día, donde era más fuerte la dolencia de los hombres, fueron al pueblo y mataron a todos los hombres. Entonces fueron súper vengativos. Y si hemos visto todo este tiempo que hemos hablado, justamente lo que el Señor ha querido predicar es que Él no quiere la venganza, quiere el perdón. Entonces, cuando Él vino como rey y nos presentó su reinado, entre su reinado estaba lo principal, el famoso, la regla de oro, y es amar a los enemigos y amar al prójimo, o sea, amar a todos por igual, no vivir con un corazón lleno de venganza o de odio. Entonces nos muestra de que, para empezar, ellos siempre estuvieron en contra de la voluntad de Dios, porque lo hicieron fue por su propia ira y su propio enojo, querer ir a asesinar a todo ese pueblo. Entonces estos tres fueron eliminados. Pero Judá, ¿quién es Judá? Si vemos Judá no era una perlita. Judá fue el que propuso de que no mataran a José, sino que lo vendieran. Judá fue, cuando vimos las genealogías, la primera predicación sobre el rey, fue el que casi que manda a hacer juicio contra Tamar, después de que él mismo fue el que la abandonó. Entonces uno dice, no, pero vendió al hermano porque fue el que dio la idea de que lo vendieran como esclavo, y luego quería hacer juicio contra una mujer que él mismo había desamparado. Y se no tiene nada de diferencia a los otros dos, a los otros tres. ¿Cuál fue la diferencia? Ahí va. Algo pasó en el transcurso que Judá aprendió de sus errores. Cuando fue lo de Tamar y se presentó, él delante del pueblo dijo, más justa es ella que yo. Que un hombre diga eso a una mujer que es condenada por prostitución en ese tiempo y en ese pueblo, él estaba haciéndose por debajo de ella. Y él dijo, más justa es ella que yo, ¿cómo le voy a hacer daño? Y cuando vemos que van a donde José a pedirle comida y pasa todo lo de la copa y que quiere dejar con Benjamín, el que se pone de pie y pide que lo dejen a él en reemplazo del hermano fue Judá. Judá es el que dice, si quiere, tómeme a mí, a mis hijos, yo me vuelvo su esclavo, pero a mi hermano no lo tome. Después de haber sido una persona odiosa, egoísta, se había convertido tanto que estaba en condiciones de poner su vida a favor de los otros. Entonces sí había habido una transformación de Judá, sí había habido una humillación, sí había habido un cambio, a diferencia de los otros siguieron igual. Entonces nos damos cuenta de que el Señor empieza a elegir personas que, aunque cometan errores, están dispuestas a aceptarlo a Él, a cambiar. Entonces por eso Judá es el que pasa a ser el cachorro de león, o de la tribu del cual iba a venir el Mesías. Por eso Judá. Y ahora, ¿por qué el león? ¿Qué es lo que hemos ido hablando? Resulta que el león siempre ha sido un animal que ha sido considerado en todas las escrituras como alguien demasiado poderoso y demasiado justo y demasiado noble, como de la realeza. Tanto así que se conoce que el león es el rey de ¿qué? De la selva, de la jungla, de las bestias se le conoce. Y de ahí parten muchas teorías, que por qué el león, si lo es el más rápido, porque el más rápido es el guepardo, si lo es el más fuerte, porque hay elefantes, rinocerontes que son mucho más grandes y más fuertes, si lo es el más inteligente, porque el mono es más inteligente, porque él, sin ser el más de todo, es considerado el rey de las bestias o el rey de la selva. Entonces empezamos a ver de que lo que tiene el león es su imponencia. Tanto así que acabamos de leer justamente que dice que no será, así como león viejo. Bueno, hay cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? El león viejo llegaba a un punto donde tanta era su imponencia
que él no tenía que atacar, solo rugía. Dice que el rugido del león es tan fuerte y poderoso que llega a 8 kilómetros de distancia. O sea, usted está lejísimos y ya siente miedo. Si aquí escuchamos un rugido de león, ya estas puertas están cerrando. Algo va a pasar. Y el riesgo no lo vamos a correr. Entonces, el león siempre tiende a inspirar como eso, como el fuerte. Hay anécdotas en libros que dicen que el león es considerado el rey porque cuando el arca se posó y se abrió las puertas, fue el primer animal que salió y al no haber vegetales, frutas, él fue el primero que se alimentó de animales, de carne. De ahí sale la anécdota también de que por eso es el rey. A mí no me consta, yo allá no estuve, tengo cara de viejo, pero no tanto. Pero entonces el león siempre se ha representado como eso, como alguien que genera demasiado miedo, poder. Aún sin ni siquiera el atacar, con el solo hecho de verlo, cualquier animal ya duda. Siempre se ha dicho que el león es la tipología o el animal que nunca retrocede, que nunca da la espalda, que nunca se retracta. Por eso hay en la Biblia hay un dicho que dice que vale más perro vivo que león muerto. Dando a entender de que el león prefiere morir enfrentando que vivir como derrotado. Dando a entender eso. Y Proverbios 30, del 29 al 31, ahí tienen ustedes la versión Reina Valera. Yo se las voy a leer en la nueva versión internacional, porque la Valera es muy poética, pero se me hace más digerible la nueva versión internacional. Proverbios 30, del 29 al 31. Cuando encuentren, ustedes me dicen amén y leemos. ¿Qué dice? Entonces, sí, el rey al frente de su ejército, dice acá. La nueva versión internacional dice así: 3 cosas hay que caminan con elegancia. O sea, ya usted imagínese un tapetico rojo y aquí van desfilando ellos, que cuando caminan todo el mundo se queda en silencio y solo miran. ¿Por qué? Porque lo que hacen genera interés. Dice, el león poderoso entre las bestias que no retrocede ante nada. El gallo altivo, aparece esta versión, para allá aparece otro. El macho cabrío, que ese también, aunque vaya a morir, él no se retrata, no se devuelve y prefiere enredarse con sus astas. Y el rey al frente de su ejército. Las 3 son elegantes y el último tiene un paso imponente. Entonces imagínense ustedes en la batalla, todos los soldados enfrente con miedo, asustados, con temor de la guerra, pero que el rey se pare enfrente y él sea el que empiece a hacerle el frente o el que dirija o el que inicie la batalla, pues el resto dice, no, si el rey fue. Entonces, recuerden que estamos comparando Jesús como león, Jesús como rey. Es la misma tipología de las cuales se desprenden las dos. Entonces, la Biblia me habla mucho de que el rey es una representación de justicia, pero también de poder. Justamente esa es la representación de Mateo ante el Señor como león, como un rey justo. Por eso siempre hemos leído y justamente en el sermón hablamos mucho sobre la justicia y la justicia de Dios. No la de nosotros, sino la de Dios, que es lo que representa. Entonces, el león también se dice que, por ejemplo, el león duerme con los ojos abiertos. Siempre está atento. Nunca duerme, siempre vigila. También de que cuando él tiene miedo, en vez de mirar al enemigo, él mira hacia el suelo para no demostrar miedo y para no sentir miedo. Siempre está listo para atacar. Que es imponente, juicio, que es protector. Y tanto así que en la historia el león siempre marcó una diferencia. Tanto así que hay ¿cómo se llaman esto? Lo de los 12 del mes, que leen las cartas. Signos zodiacales, ¿sí? Horóscopos, signos zodiacales. Hay uno que es Leo, que es el león.
Cuenta la anécdota que es que Hércules, cuando mató a este león súper grande, súper fuerte, que nadie podía, Zeus o Júpiter, bueno, uno de sus papás, dioses, yo no sé, creó la constelación de Leo, justamente por la muerte de ese león. ¿Por qué? Porque imponía. En la era medieval era el emblema, los escudos eran en forma de reyes y los caballeros tenían siempre, no sé, se han visto que hay leones entre naranjas y amarillos, sinónimo de realeza, de oro, de pureza. En China hay estatuas haciendo referencia a la protección de leones. En Egipto había una diosa que era la de la destrucción, pero destrucción con juicio. O sea, no era, el león casi nunca ha sido mostrado figuradamente como algo de maldad, sino como algo de justicia, aún en la idolatría. El India es un destructor de la maldad, curiosamente. Pero entonces también en el pueblo de Israel se vio mucho esa figura. Primera de Reyes 10, del 19 al 20. Salomón, cuando empezó a construir su templo, el templo de Dios no, su palacio, perdón, él hizo leones, tanto así que tenía 2 leones al lado del trono, tenía unas escaleras, dice ahí justamente, 6 gradas tenía el trono y en la parte alta era redonda por el respaldo y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento y junto a los brazos estaban colocados 2 leones migrando hacia allá. Entonces, claro, usted se imagina 2 leones del tamaño de un león sentado a cada lado del trono. El que fuera a hablar con Salomón ya entraba con miedo. Ya entraba como de, buenas tardes, señor rey, soberano rey. Y dice, y estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado al otro. En ningún otro reino había hecho trono semejante. Entonces, claro, cuando usted visitaba a Salomón, habían 6 gradas. Cada extremo había un león y enfrente tenía otros leones, en estatuas, ¿no? Perdón, leones, pero leones. Entonces, claro, era imponente ver que había leones regados y enfrente un león, pues que eso generaba mucho miedo. En Proverbios también vemos mucho de que dice, huye el impío, Proverbios 28:1, sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Dice Amós 3:8, si el león ruge, ¿quién lo temerá? Si habla el Señor, ¿quién lo profetizará? Justamente porque aprovechaban para asesinar o abusaban y asesinaban a los profetas. Y él decía, si el Señor habla, yo profetizo. Dice, si el león ruge, ¿quién lo tiene miedo? Y si el Señor habla, ¿quién lo profetiza? Una cosa depende de la otra. Y entonces Isaías 31:4 dice así, porque me dijo a mí de esta manera, como león y el cachorro de león ruge sobre la presa y así se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces ni se acobardará por el tropel de ellos, así el Señor de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. O sea, es decir, si un león se puede amontonar la gente, atacarlo y él no va a retroceder, sino que va a estar listo para atacar. Bueno, ¿y por qué el león? ¿Por qué hemos hablado de león? Porque el Señor hace la representación de que Él es el león de la tribu de Judá. Y hay una gran diferencia entre ser el león y querer parecerse el león. Cuando iniciamos las prédicas hablamos sobre la idolatría. Entonces hay un gran problema de confundirnos. Porque la Biblia habla de que el diablo, Satanás, anda como león rugiente. No anda o no es el león rugiente. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que él se viste de ángel de luz, que él quiere aparentar las cosas buenas, o las malas, perdón, como si fueran buenas. Entonces, vemos de que hay situaciones en donde quizás el enemigo va a querer aparentar ser Dios para bendecirnos y puede llevarnos a acarrear pobrezas, maldiciones, situaciones de peligro. Y el Señor nos dice es que confiemos en que Él es el rey del león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo de que menosprecie o que elimine o que saque de la idea de que somos conscientes de que hay principados, potestades, de que el enemigo tiene cierto poder a la hora de hacer sus cosas. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones queremos depositarle el poder al diablo en acciones de nosotros.
Hermano, ¿por qué no fue a culto? Ay, hermano, el diablo me metió una pereza y no pude ir a culto. Hermano, el diablo no le hizo nada, fue usted. Hay muchas veces que nuestros errores, en nuestro sentido de víctima, queremos ponérselos al diablo. Y hermano, usted pecó. ¿Por qué pecó? Hermano, el diablo. Yo iba por la calle y vi un bar y yo no pude seguir derecho. Tuve que detenerme. El diablo, el maldito diablo. Y el diablo por allá ocupaba otras cosas más importantes para él. El diablo tiene poder. Quizás el diablo engaña. Quizás el diablo tiene artilugios. Amén. Quizás. Pero muchas veces nuestros errores no son por culpa del diablo. Muchas veces nuestros errores son por nuestras decisiones. Hay muchas veces donde vemos el hueco y en vez de decir, voy a esquivarlo, no, yo voy a meterme ahí porque en el nombre del Señor... El diablo me hizo caer. Hermano, usted vio el hueco. Y hay veces un hermano, el pastor, le dice, hermano, tenga cuidado con eso, mire, haga esto, vaya por aquí. No, hermano, yo voy con el Señor, pero ¿con cuál Señor? Ahí entra la duda. ¿Quién es el que lo dirige? Porque si vamos a la Biblia, usted va por otro lado, hermano. Entonces hay veces uno de pronto parece un poquito duro, parece un poquito fuerte, parece un poquito quizás agresivo, pero lo que uno siempre quiere es que las personas, tanto yo o las personas, busquen del Señor, porque es que en Él está la protección, en Él está el refugio, en Él está la victoria. Cuando el Señor resucitó y se le apareció a los apóstoles, lo primero que dijo, Mateo 28 y 18, entonces se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Hermano, usted puede estar mal, usted sí puede ser un blanco del diablo, de Satanás, usted puede vivir mal. Pero si usted, su mente, corazón, depende de Cristo, usted va a vivir bien. Para el mundo usted va a vivir mal, pero para usted nunca va a sufrir nada. Hermano, está enfermo, gracias al Señor. Hermano, le pasó esto, gracias al Señor. Hermano, tiene eso, Él es mi Salvador. Si Él me sana bien, si no, pues me voy con Él. Si Él me bendice bien, si no, pues estoy con Él. Yo ya estoy bendecido. Entonces, si nuestra mente vive pensando en que nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro juez, nuestro Dios es nuestro león, vivimos tranquilos. La verdad es que la gente teme, dice la Biblia, que la gente o las personas tienen temor de los aullidos, los rugidos de los cachorros del león. ¿Por qué? Si usted se acerca y escucha quejidos o rugidos de los cachorros del león, quiere decir que ahí está el león. Entonces usted tiene miedo de escucharlos a ellos porque el león no ruge. Se me secó. Por favor. El león no ruge. El que ruge son los cachorritos. El león, sin darnos cuenta, ataca. Entonces, ¿qué pasa si nosotros que somos los cachorritos del león mantenemos rugiendo para él? O sea, adorando, orando, alabándolo. Si nuestra constante adoración está con él, ¿usted qué cree que va a pasar con el enemigo? Si él se acerca a donde está usted y su rugido es de león, lo de gatito maullando, de león, ¿usted qué cree que va a pasar con el diablo? Con el enemigo. ¿Qué va a decir él? Aquí está el león. Va a tener que huir. Colosenses 2, 14 y 15. Justamente nos dice eso. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, muchas gracias Simón, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, el enemigo nos puede atacar como sea.
Pero el eje principal que el enemigo quiere atacar no es nuestro cuerpo, no es nuestra economía, no es nuestra salud, no es nuestra familia, sino nuestra mente. Pero si nuestra mente está confiada en que el Señor ya venció, así nos muramos en el problema. Vamos bien. Pablo decía que le llegó un aguijón y que le oró al Señor y no le respondió. O su respuesta fue no. Y volvió y le oró y la respuesta fue no. Yo me imagino, la Biblia no está, la Biblia no lo dice, yo me imagino que la tercera oración fue: Señor, pero yo he sanado enfermos, pero yo he abierto iglesias de tu nombre, pero he llevado el evangelio, pero yo he hecho esto, he hecho lo otro, ¿por qué no me sanas? ¿Qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Entonces, el Señor siempre está ahí, presto y atentos para bendecirnos y protegernos. La Biblia dice que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces nuestra vida debe girar en torno al Señor. Debemos vivir confiados de que estamos protegidos, resguardados, estamos a salvo, estamos cuidados por el león, por el rey, por el soberano. Que cualquier cosa que usted quiera hacer, si no está él de acuerdo, le va a ir mal. Cualquier cosa que quiera hacer usted, por muy buena que parezca, si no es la voluntad de Dios, al final usted va a terminar mal, usted va a perder. Porque el objetivo principal es poder hacer todo conforme a la voluntad de Dios, porque Él ya lleva la delantera. Él ya lleva ganando terreno, ya Él lleva adelante derrotando a nuestros enemigos. Y no hablo del vecino que me cae mal, no hablo de la esposa con la que peleé, no hablo de la hermana, del hermano, hablo de los verdaderos enemigos que pueden atentar contra mi vida eterna, que pueden hacerme perder el camino de la salvación, que se me hacen desviar de mi objetivo, que es Cristo. Hacia allá debemos estar siempre. Y para terminar vamos a leer el Apocalipsis 4, 6 al 11, y quiero que se pongan de pie, hermanos, y lo leemos de pie todos juntos. Hoy es cortico, aprovechen. Estamos de ganga. Apocalipsis 4, del versículo 6 al versículo 11. Vamos a leerlos de pie. Y todos juntos vamos a leerlo. Y él nos hace ahí un recuento de lo que acabamos de leer en Ezequiel. ¿Ya lo encontramos? El último libro de la Biblia, el capítulo 4, el versículo 6 al versículo 11. A ver, dice así: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro, y estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y amén. Qué bonito va a ser el día en que podamos estar allá, delante del trono, poder verlo cara a cara y decirle gracias, y adorarlo, y bendecirlo, y decirle: Señor, te amo, santo eres tú, gracias por la salvación, gracias por tu sacrificio, porque
Antes de ser león fue cordero. No tomé el de cordero porque está más adelante. Pero antes de volverse león tuvo que ser cordero, tuvo que volverse humilde, humillarse, entregarse y morir por nosotros para poder convertirse en el león todopoderoso, en el que es capaz de protegernos, en el que es capaz de hacer justicia. Entonces, hermanos, no sé qué situación tengan en su vida. Pareciese de pronto de que todo está en contra suya. Hay veces parece que como que uno hace algo y le va mal, luego hace otra cosa, le va mal, luego se amanece el otro día y le va mal, y como que uno se despierta con el pie izquierdo y se acuesta ya sin pie, de lo hondo que lo llevó. Como que ya uno se acuesta renqueado porque ya uno dice, pero ¿qué hice para merecer esto? No importa, confíe en el Señor. Créame que esas oraciones que usted ha pedido, que no son para su beneficio, que no son para usted enriquecerse, sino para bendición del cielo, del Dios, de ser lleno de su presencia, esas oraciones son contestadas. Esas oraciones donde usted se postra, su corazón se humilla y le dice, Señor, quiero conocerte. Quiero saber de ti, quiero que mi familia sea salva, quiero que mis hijos lleguen a tu evangelio, quiero que mi esposo, quiero que mi madre, quiero... Esas oraciones el Señor las escucha. Y hay que creer porque el Señor sí obra. Y cuando el Señor obra, créame que la manera en que uno menos espera, y quizás no tan bonita, pero el Señor obra. Y el Señor trae a esa gente al altar, trae a esa gente a la iglesia, trae a esa gente a los pies de Cristo. Y esas peticiones de corazón, de un corazón humillado, donde tienen problemas, situaciones, el Señor las llena, el Señor las escucha, el Señor las responde, el Señor está ahí presto con nosotros para bendecirnos. Entonces no dejemos de dudar, no dejemos de creer quizás que el Señor ya no escucha, que Dios ya se olvidó de mí, que Dios ya se ocupó en otras cosas, porque créame que el Señor escucha su petición. Si su petición es hacia Él, por supuesto, porque Él no rechaza la oración de alguien que está necesitado por la presencia de Él, por la bendición de Él, por su sabiduría. Y hoy digamos eso al Señor, Señor, recuerda mis oraciones, recuerda las peticiones de mi corazón. Póngale al Señor su vida y la vida de las personas que usted siente que quiere ponerle al Señor. Y digamos eso al Señor, Señor Jesús,